Hola, hola Latina Pro, qué contentas de tenerlas por aquí. Me llamo Ania Zavala, soy la fundadora de este maravilloso movimiento de latinas profesionales y emprendedoras. Y bueno, el día de hoy estamos súper contentas porque estamos dando inicio a una serie de webinars que vamos a hablar sobre la riqueza, qué es riqueza para ti, cómo se manifiesta la riqueza en tu vida, en qué tenemos que pensar cuando hablamos de riqueza. Y bueno, tuvimos varios expertos y varios conferencistas en Vestidito Verde que dieron el inicio a estas conversaciones. Y una de las pláticas que llamó muchísimo la atención fue de nuestra chair del evento, de Silvana Nogueira, que ella nos vino a hablar cómo educar a nuestros hijos, en mi caso, a mis sobrinos, que consiento de más a veces, educa a tus hijos a que valoren y multipliquen el dinero. Entonces, estamos muy felices de traerles este workshop el día de hoy. Vamos a tener una serie de más eventos, así es que les platicaremos en un momento. Antes de presentar a Silvana, quiero presentar a nuestra vicepresidenta de la organización, Brenda Arce. Brenda, adelante. Hola a todas, soy Brenda Arce, vicepresidenta de aquí de Latina Pro y muy feliz de que tengamos y traigamos de regreso este tipo de webinar. Verdaderamente los extrañaba y sé que también muchas de nuestros miembros también los extrañan muchísimo. Y como bien dijiste, Jania, obviamente en Vestidito Verde a todo el mundo le encantó este webinar. Yo como mamá ya estaba también apuntando consejitos por ahí porque la verdad es que mientras más información tenemos y a temprana edad, mucho mejor para nosotras, especialmente las mamás en estos tipos de temas. Y nada, y aquí tenemos a Silvana Noriega, que no solamente es nuestra experta en contabilidad y todo lo que tiene que ver con business, acá nos va a estar empezando con este workshop, Mamá Visionarias, cómo educar a nuestros hijos sobre el valor del dinero. Así que saquen sus libretitas y empecemos a anotar. Aquí te dejamos, Silvana, para que empieces. Hola, buenas noches a todos. De verdad que es un placer darle continuidad a esto que pudimos compartir en Vestidito Verde. Y esta iniciativa de webinar me tiene súper emocionada porque pues vamos a lograr que todas las personas puedan aprovechar este contenido que hubo y los contenidos que están por venir en diferentes temas que son súper, súper importantes para nuestra comunidad. Bueno, como hablamos, el tema mío es sobre mamá visionaria. Voy a compartir pantalla para comenzar a... Tenemos por ahí unas Ya. invitadas, yo por lo que veo, Silvana, Sí, ¿ya aquí te diste llegaron cuenta? mis Ok, perfecto. invitadas. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, el título de la presentación que tuvimos en el workshop era Educa a tus hijos para que valoren y multipliquen el dinero. Esto nació o esta iniciativa nació de la necesidad que he notado como contadora, como administradora financiera, como mamá, como tía abuela, porque tengo que reconocerlo, que ya voy por ese nivel, de cómo los niños tienen o no tienen una educación dirigida a la parte del dinero y las finanzas desde temprana edad. Y en este workshop vamos a ver las diferentes culturas, en qué edad comienzan estos patrones y los resultados que en un futuro ellos van obteniendo dependiendo de la edad en que comienza esto. Eh, Sabemos que lo que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos en este momento va a ser una herencia y crear estos hábitos van a ser herramientas que a ellos en el futuro les van a servir para tener una libertad financiera. Eh, Como mencioné, no vamos a hablar solamente de dinero, también vamos a hablar de decisiones, de ejemplo y de cómo nosotros podemos, con intención y amor, dejar esos hábitos en los más pequeños que vienen detrás de nosotros. La idea es que ellos aprendan a valorar y multiplicar el dinero, no dejándolo como un lujo, sino viendo que esto debe ser una rutina de su día a día que se convierta en una necesidad. Y entre antes empecemos con ellos, pues mejor va a ser el efecto. Entonces, había una pregunta que planteo y esa se la pueden contestar ustedes mismos, es ¿a qué edad consideras que un niño está preparado para comenzar a aprender sobre hábitos financieros? Cada vez que he dado esta charla, he escuchado diferentes tipos de opiniones.
la edad más chiquita que me han dicho ha sido a los 8 años. Y de ahí para adelante, pienso que a los 8, a los 10, a los 12 sería bueno de que ya ellos comenzaran a manejar su dinerito y comenzaran a hacer o a establecer hábitos financieros. Sin embargo, eh, esto no es lo que está escrito en los estudios que se han hecho eh, en los niños. Desde el enfoque educativo y psicológico, hablar con los niños entre más temprano sea, no solamente es adecuado, sino que es totalmente recomendable. Muchos estudios de neuroeducación infantil muestran que entre los 3 y los 5 años es la edad ideal de comenzar. Es donde los niños comienzan a desarrollar las nociones básicas de ese piggy bank o ese chonchito o esa alcancía que le regalan los amigos o que le regalan en alguna tienda, donde saben que muchas veces les decimos vamos a ayudar a papi a lavar el carro o vamos a hacer algo y vas a obtener una recompensa. Todo ese tipo de cosas que son juegos pueden comenzar desde los 3 a 5 años a sembrar o hacer la semilla que siembre estos hábitos financieros. Entonces, a esta edad los niños neurológicamente y psicológicamente están preparados para saber el valor del trabajo, la diferencia entre lo que quieren y lo que necesitan, el hábito del ahorro o de guardar y la importancia que tiene compartir. La clave es cómo se le comunica y no cuánto saben de cifras. No podemos pretender que un niño de esta edad entienda que son $100, pero sí puede entender que con $100 se puede comprar X cosa o se puede llegar a hacer X paseo. Entonces, más que todo, ellos a esta edad no ven las cifras o los números, pero sí pueden analizar para qué puede alcanzar ese dinero que o les han regalado o han ahorrado porque varias personas se las han regalado en una fiesta o en una actividad de la infancia que ellos hayan tenido en años anteriores y los padres a veces se lo guardan, entonces pueden comenzar a utilizar ese dinero. Y la forma de educarlos obviamente va a ser con los ejemplos que les vamos a dar todos los días, con juegos, con cuentos, ya que eso les ayudará a hacerlo sin presión y con naturalidad. ¿Quién habla del dinero con sus hijos y quién no? Si se dan cuenta, utilicé una gráfica para esta ilustración, ya que me refiero a qué países del mundo o a qué culturas del mundo se dedican a hacer hacer de esta charla un hábito, ya que el hablar del dinero sigue siendo un tema tabú en muchas familias. En muchas casas no se utiliza o no se habla del dinero. Diversos estudios realizados en Estados Unidos y a nivel internacional muestran unas diferencias grandísimas en cómo las culturas abarcan la educación financiera en la infancia. Y entonces aquí vemos la presentación, una gráfica de un estudio de la firma Rowe Price que se hizo en el 2023 sobre ¿cómo se dice? Survey en español, sobre una encuesta que se le hizo a los padres y reveló que solo el 34%, o sea, solo el 34% de los padres latinos le hablaban con frecuencia a sus hijos del dinero o cualquier tipo de tema financiero. Contraste a esto, los americanos hablaban el 58% sobre estos temas, tenían estas conversaciones con sus hijos y el 8% pues no hablaba absolutamente de nada. O sea, ni lo tocaban ni no lo tocaban, quedaban como ahí, en la incógnita. Entonces, después de este estudio nos reflejaba que las culturas como la japonesa y la alemana que vemos aquí, hablar del dinero es parte integral de la formación de esta primera infancia. No solo se enfocan en saber cuánto cuesta un artículo, sino en desarrollar la responsabilidad, la gratitud y la planeación. En cambio, en muchas familias latinas, como vemos acá en la última columna, el dinero se introduce mucho más tarde
y como consecuencia, esto normalmente se le dice a los niños, no tenemos plata para comprarte esto, o sabes que en este momento tu mamá no tiene trabajo, o la situación del país está muy difícil, entonces no se les muestra como el valor del dinero, sino que se les habla desde una necesidad. No hay una conversación educativa. Entonces, en este estudio que vemos aquí, se muestra que los niños en Japón se les comienza a hablar del dinero a los 4 años, en Alemania a los 5, en Canadá a los 7, los americanos a los 8 y nosotros estamos bien lejos, los latinos, estamos a la edad de 11 años, es que se les comienza a hablar a los muchachos sobre la educación financiera, el uso del dinero, el compartir las necesidades e incluso cómo donar el dinero y cómo colaborar con otras personas. Y bueno, llegó el momento de presentar a dos chicas que tengo aquí, que son Alanza y Alana. Ellas son las dueñas de un emprendimiento que se llama Le Chic Food Car. Y Le Chic Food Car es solamente uno de los tantos, bueno, no sé si ahora nos aplicarán ellas, si quieren liberar el mute, nenas, si los otros carritos tienen otro nombre, pero en la actualidad ellas eh, han sido súper resaltadas en el condado Miami-Dade. Si ustedes buscan la página de Instagram de ellas, que va a estar así como @LeCheatFoodCar, verán que han sido sobresalientemente exaltadas en periódicos, en noticieros a nivel nacional e internacional, no solamente local aquí en la ciudad de Miami, ya que son unas niñas que no alcanzan los 13 años, pero ya son dueñas de su propio negocio, siempre utilizando pues disciplina y teniendo una visión clara de qué es lo que ellas eh, quieren. Cuando hablé con ellas, cuando las conocí, me hablaron que ahorita nos van a hablar de eso, que esto comenzó como tal vez como un juego, como una idea, un día en la cama pensando, quiero hacer esto, y en el momento de ahora que no han pasado muchos meses, ya ellas son dueñas de 6 carritos de comida. Entonces, ¿cómo están Alana y Alanza? ¿Qué me cuentan? Hola Liz, ¿cómo estás? Estamos muy Bien, bien, muchas gracias. bien, feliz de tenerlas aquí para Muchas compartir con las gracias. personas que están viendo este webinar y las personas que van a continuar viéndolo porque está quedando grabado, la experiencia y lo orgullosos que estamos en nuestra comunidad y yo como mamá y como abanderada de que la educación financiera es súper importante desde edad temprana, de tenerlas aquí. Creo que Alanza fue la que comenzó con la idea, ¿cierto, Alanza? La que Sí, estaba un día ahí como que, como decimos en Colombia, desparchada, no tenías nada que hacer y ¡pum! Pensando se te ocurrió algo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esto? bueno, sí. Bueno, primero, hola a todos, estamos muy orgullosos de estar acá con ustedes. Y bueno, entonces todo empezó que nosotras estábamos en nuestra casa ahí de lo más tranquilas. Estábamos en el break de nuestro summer, bueno, más o menos del break que nos daban para Navidad. Y entonces yo le dije, bueno, yo veía en mi Instagram que me aparecía como muchos videos de mucha gente diciendo que, bueno, si quieres empezar tu negocio, sigue estos pasos. O sea, mucha gente es básicamente siendo emprendedores. Y yo Ajá. dije, bueno, ¿por qué no, o sea, por qué no algo parecido? O sea, ¿qué puedo perder? Y nada, entonces yo voy pensando ahí más o menos qué puedo hacer y cuando digo, porque no, mejor no lo hago con mi hermana, porque si haces una cosa sola, como por mucho tiempo también te quedas como medio aburrida, pero si lo haces con alguien, además tu hermana, o sea, nunca te vas a aburrir, nunca te vas a cansar. Entonces, Bueno, y me bueno, imagino que ustedes también por el hecho de ser gemelas o mellizas siempre han tenido como esa conexión de hacer las cosas juntas. sí, siempre. Entonces, nada, nosotros empezamos a hablar más o menos de lo que queríamos hacer y dijimos, bueno, porque mejor nos hacemos unos food carts que podamos llevar a fiestas para que la gente pueda disfrutar con su familia y tenga más tiempo para hablar, porque básicamente en Estados Unidos como que la gente no tiene mucho tiempo para, ¿sabes?, tener tiempo con su familia o hablar, ¿sabes? Porque, bueno, ya todos acá trabajamos muy duro. Sí. Y bueno, Ya básicamente se, ya se incluyen. exacto. Tampoco queremos básicamente estar preocupados de la comida y estar así todos locos.
entonces, ¿por qué mejor no contratar a alguien para que te ayude con la comida y así disfrutas con tu familia? Entonces, nada, nosotras empezamos a hablar más o menos, después hicimos lo que queríamos hacer, los food carts, se lo dijimos a mi mamá y mi mamá estaba como, no sé, mejor no quieres hacer algo online, así como más tranquilo. Nosotras como, no, mamá, no, nosotras queremos hablar con la gente, porque a mi hermana y a mí, literalmente, o sea, nos encanta hablar especialmente con todos los viejitos, son demasiado cuties. Entonces empezamos, bueno, ya con mi mamá ya éramos 3 contra 1, mi papá quedaba, entonces nada, hablamos con él y básicamente, bueno, él con un amigo nos ayuda con las maderas de los carritos y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos con él y con su amigo. Entonces, después de eso tuvimos nuestro primer evento y nosotras creo que nos sentimos súper bien. Bueno, ya como pueden ver, como pueden ver, acá estamos. Sí, súper felices. Entonces, nada, seguimos con los otros carritos y bueno, ya tenemos 6 food carts. Y un mini frutos de helados. Wow. No, definitivamente que quisiera yo que haber comenzado a esa edad. De verdad que bastante, bastante ejemplo y yo estoy súper contenta porque cada día veo que las invitan de más partes y que están dando a conocer. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo que he visto en sus redes sociales es que están animando a mucha gente y que han salido ya personas hasta más chiquitas haciendo emprendimientos y yo me quedo, wow, porque ven en ustedes un referente de que sí se puede, o sea, de que es algo que no es fácil, esto no llueve del cielo así que las cosas se den, pero con disciplina, con educación, ustedes se educan demasiado, ahorita vamos a hablar de eso, cómo sí se puede lograr tener hábitos financieros desde pequeños y ya ahora a la edad de ustedes comenzar a ver los frutos de de ese trabajo tan fuerte. ¿Qué han aprendido durante esta transición o de pronto, sí, qué han aprendido durante esta transición sobre el dinero como tal? Y tal vez qué ha cambiado de cómo lo veían anteriormente, cuando simplemente eran unas niñas estudiantes que no sé, tal vez ahorraban para sus salidas o para comprarse algo y ahora que ya trabajan. ¿Cómo es la cosa? Bueno, en mi opinión, porque yo soy la que hace las finanzas del negocio con mi papá. Yo Qué de verdad, bueno. yo de verdad, antes de este negocio no sabía casi nada del dinero, la verdad. O sea, en mi casa ya siempre éramos súper abiertos con el tema del dinero, pero no es que sabía mucho, que digamos. Entonces, ahora yo que hago las finanzas, porque yo soy muy buena con números, he entendido mucho más lo que es el dinero y lo que, por ejemplo, si tú tienes si tú tienes $100, $5 no se va a ver como tanto, pero $99 se va a ver como mucho. Entonces he aprendido que ese es un ejemplo muy importante también. Y he aprendido, por suerte, mi hermana también aprendió un montón de cosas, como el marketing y cómo hablar con las personas, cómo conectar con ellos. Pero con el tema del dinero yo creo que hemos aprendido mucho las dos. Y también, Me imagino. Ajá, perdón, dime. y también quiero decirte que, bueno, obviamente las dos, al mismo tiempo, las dos aprendimos lo mismo, aprendíamos también una de la otra. Mi hermana también me ayudaba, o sea, ella me decía números y yo decía, no entiendo, y ella me explicaba bien que esto fue lo que gastamos en el mes, que teníamos que hacer esto y esto para más o menos poder llegar a ese número. Y yo siento que cuando no tenía mi emprendimiento aún, sentía que $100 era mucho, pero ahora, como veo cuando tengo un negocio, digo, los $100 no son nada. O sea, todo va demasiado rápido, y yo como, Sí, y lo bueno es que también hemos aprendido de que mucha gente piensa de que te gusta el dinero es algo malo, la verdad, no es nada malo. A mi Exactamente, no hermana es nada nos malo. encanta el dinero, pero también depende mucho de cómo uses ese dinero. Ujú. Nos encanta porque el dinero te puede ayudar a las personas en muchos sentidos. Si tú tienes un amigo que está enfermo o una persona importante en tu vida que está enfermo, ese dinero lo puede ayudar a esa persona a, no sé, a comprarle la medicina, a la cirugía que necesitan, a lo que sea la verdad. Entonces, depende mucho cómo uses el dinero y cuál es tu perspectiva del dinero. Nuestra perspectiva es que el dinero es muy bueno porque te ayuda con un montón de cosas. Sí. Bueno, en mis estudios, porque ahorita más adelante van a ver algo, las personas que no han visto algo que hice,
de esto que hablan ellas es supremamente importante, porque las primeras etapas de las que se debe aprender es el significado del dinero, aprender a diferenciar qué se gasta y qué se ahorra, o qué se necesita o qué es un capricho, algo que queremos o algo que de verdad necesitamos. La tercera parte o la tercera fase viene siendo ahorrar. También cómo ganarte ese dinero para que lo ahorres. Muchas veces desde chiquitos con trabajos en la casa, ya hay niños que de cierta edad venden limonada o venden galletas, o tú sabes, empiezan como sus primeros pininos. Y también la parte de compartir. Y Alanza y Alana, que yo soy fan number one de ellas y las sigo en las redes, todo lo que hacen, he visto que tienen ese corazón de compartir también. O sea, eso hace parte integral de enseñar a las personas o enseñar a las nuevas generaciones sobre el valor del dinero. A veces pensamos que eso no hace parte, pero hasta los estudios psicológicos y educativos lo dicen, hace parte del proceso de enseñarle a un niño o a un adolescente sobre el dinero. ¿Qué les enseñaron sus padres o qué recuerdan ustedes que sus padres tal vez les hayan enseñado o no les hayan enseñado? Porque es súper válido que tal vez se hayan saltado cosas, porque de eso se trata. Estamos como en la generación donde queremos hacer un llamado a atención para que esto suceda más frecuentemente, pero sabemos que en mi generación y en otras generaciones no se hablaba de esto o se omitían cosas. ¿Qué pueden hablarnos sobre esto? Bueno, nosotras desde que llegamos a Estados Unidos vimos que nuestros papás trabajaban muy duro, tenían 3 trabajos, y nosotras creo que nosotras, después de que todo eso pasó, que mis papás trabajaban 3 trabajos, llegaban tarde a la casa, creo que pudimos entender más o menos que ellos eran unas personas que trabajaban muy, muy duro y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y siento que si mi papá y mi mamá no hubiesen, como digamos, tenido 3 trabajos, llegando tarde a la casa, no podíamos como apreciar más o menos básicamente lo que ellos hacen por nosotros, igual como todos los niños. O sea, todos los niños inmigrantes sabemos que nuestros papás trabajan muy duro, que tienen tal vez 3, 4, 5 trabajos, y siento que para un niño emprendedor se siente como muy bien tener tu propio dinero y ayudar a tus papás, porque nosotras ayudamos a mi mamá y a mi papá, como por ejemplo pagando la luz, pagando el agua a veces, y siento que a nosotras nos da como un relief saber que nosotras podemos ayudarlos con algo, porque también para un papá, o sea, no sé por qué no soy papá, pero siento que para un papá es muy difícil ayudar o más o menos seguir con tu hijo a un negocio, como que tu hijo va corriendo y el papá apenas va caminando. O sea, mi mamá ha dicho eso millones de veces, nosotros como, pero mamá, o sea, no entendemos muy bien, o sea, no entiendo. Pero la verdad que siento que eh, para todos los niños que son inmigrantes, cuando ven a sus papás trabajando muy duro, siento que les llega como algo diciendo y que, ¿cómo puedo ayudarlos? O sabes, ¿cómo puedo mejorar esta situación? ¿Cómo puedo hacer a que mi papá y mi mamá tengan más tiempo conmigo para salir a comer a algún Que estén lado? más tranquilos, que tengan más dinero, que no se preocupen tanto en ese tema, pues. Sí, entonces ustedes, como quien dice, el ejemplo de ellos fue una forma que a ustedes las impulsó a llegar donde están. O sea, con el ejemplo fue la forma, hay muchas formas de aprender, leyendo, escuchando y viviendo las experiencias. Ustedes eligieron aprender, o en esta situación aprendieron mucho viendo el sacrificio pues que sus padres y que muchos padres en nuestras comunidades hacen. De hecho, en Estados Unidos el nivel de horas de trabajo no solamente aplica a los latinos, los americanos también trabajan muchas horas de trabajo para poder cubrir sus necesidades. Entonces, qué bueno que en el caso de ustedes no hayan, porque no es en pasado, en presente, estén valorando lo que sus padres hagan y que les haga sentir satisfacción que están pudiendo ayudarlos. En esta formación de los negocios, cuando ya dicen, bueno, vamos a empezar a tener un carrito, no, pero es que ahora queremos 2, es que ahora tenemos 3, y yo no sé cómo en qué momento llegaron ustedes a 6 o a 7, porque son 6 carritos y un food truck de helados. ¿Qué fue lo más desafiante? No, y esa risita de Alanza es como que, y es que no sabes lo que viene, de que a fin de año de pronto nace.
Em, yo creo que para nosotras lo más difícil tal vez fue que, bueno, cada vez que empezamos un nuevo carrito era una nueva estrategia. Entonces empezábamos, primero tuvimos el carrito hot dogs y al principio ese carrito no hacíamos mucho. Después empezás con otro carrito, era una nueva estrategia, tenías que empezar desde cero. Entonces era muy importante para nosotras el primer evento porque ahí aprendíamos todo, observábamos de todo. Entonces, yo creo que para nosotras fue una parte difícil, fue como, no difícil, sino que fue challenging, Sí, tener un que ver y desafío. acostumbrarte a, a ver diferentes carritos, empezar de nuevo, observar qué funciona mejor para cada carrito, porque tal vez para cada carrito funcionan mejor diferentes cosas en diferentes estrategias. Entonces, yo creo que para mí fue una parte muy difícil porque yo soy algo distraída, entonces tenía que prestar mucha atención al primer evento y también creo que fue una parte difícil fue nuestra edad, porque nosotros nos consideramos unas personas súper responsables y entonces hay gente que obviamente dice, yo no sé si confío en niñas de 12 años para que sirvan la comida en mi evento, un evento importante mío, pues. Y lo cual entendemos totalmente porque, bueno, esa es su opinión y no hay manera que la cambiemos. Entonces, creo que fue eso y nuestra edad, porque mucha gente aún no estaba convencida de que éramos suficientemente responsables. Hacerse una credibilidad en el mercado, por decirlo así. Bueno, yo las he visto súper activas en el summer, cualquiera diría, ellas ahora van a descansar porque en la rutina diaria corren, se visten en el carro. El día que me acompañaron a dar esta conferencia, ellas fueron todas divinas, elegantes, súper vestidas, con su dress verde, lindas, tacones, y a una de ellas se le olvidó llevar su cambio de ropa en el carro y le tocó trabajar en su carrito vestida así. En mi defensa, el vestido se cayó. En mi defensa. El vestido se cayó de la bolsa. Tuve que ir a trabajar en tacones Sí. con vestido de fiesta. ¿Tú te imaginas a todos los adolescentes ahí porque estábamos en el evento de Sí, Summer Camp de Juan Carlos, sí. adolescentes, y tú te imaginas todos los adolescentes buscando su comida y viendo a esta niña toda bien vestida, con tacones, con maquillaje, pelo arreglado, y están como, ok, Sí, voy a agarrar mi comida y me voy, pero te ves muy linda, ¿sabes? Como, sí, pero bueno, son gajes del oficio, eso pasa, eso nos enseña y lo que les decía es, uno pensaría que ellas en ese arduo trabajo que tienen y con tantas cosas en la cabeza dirían, bueno, estas son las vacaciones de verano, las más largas que tenemos aquí en Estados Unidos, nos vamos a descansar y nos dedicamos a trabajar. Pues resulta que no, estas niñas se las han pasado estudiando todo el verano, o sea, parecen hijas de alguien que yo conozco que está dirigiendo este live ahora mismo porque yo tampoco paro de estudiar, todo el año me la paso estudiando. Estas niñas están estudiando, están participando en Summer Camp de inversionistas o emprendedores chiquitos, adolescentes, están viviendo experiencias súper únicas, están siendo un referente para estos muchachos también. ¿Qué le podrían decir, ya para cerrar esta entrevista con ustedes, qué le podrían decir a estas personas que han conocido de pronto en este Summer Camp o en este Summer, que están viendo que están que toman la decisión, pero de pronto hay algo que no los termina de convencer? Por qué piensan ustedes que sembrar hábitos financieros desde la infancia es algo bueno para nuestra adolescencia y nuestra vida adulta? Bueno, yo siento que te beneficia mucho como un niño, ya que ahí más o menos digamos que a veces hay un, no sé, digamos un niño adulto de 20 años que apenas ha empezado a hablar sobre el dinero, que tiene que pagar todos sus taxes y todo. Y yo digo que a esta edad siento que si ya empiezas desde ahora, va a ser un poquito más fácil ya más o menos controlar tu dinero, ver lo que gastas, lo que compraste, así. Y siento que, bueno, obvio, nosotras hemos conocido a muchos niños emprendedores y nosotros les decimos, me encanta tu idea, la verdad que es que los niños a veces, o sea, obviamente somos niños aún así, nosotros tenemos creo que una mente que tiene como, en otra parte del cerebro tiene como todo creando más o menos ahí por
si quieres, Diferentes perspectivas. exacto, si quieres emprender, o sea, si de repente dices, quiero emprender, ya tienes un montón de ideas. ¿Por qué? Porque siento que hay como algo acá que te dice como, no sé, puedes hacer esta idea o esta. Así que siento que si un niño quiere emprender, no tenga miedo de decirle a sus papás, porque a veces ha pasado ese caso, que sigan adelante, que no se rindan y que va a haber mucha gente que le va a tirar hate, pero aún así, o sea, toda esa gente, pónganlo a un lado. Sí. No y ya. importa toda esa Exacto, gente. no importa. En mi opinión, yo creo que sería muy importante que alguien aprenda de negocios y de finanzas y cosas así, joven, porque si tú le enseñas a tu hijo a una temprana edad sobre el dinero y cómo manejarlo, primero, como es mi hermana, va a ser mucho más fácil para ellos cuando sea su turno de tener su dinero y en pagar taxes y todo ese tipo de cosas, sino que también los va a ayudar a tomar las decisiones, porque como todos sabemos, tienes que tener una tarjeta, pero ¿qué tipo de tarjeta? Después cuando vayas a la universidad vas a tener que aplicar tal vez para algo para pagar la universidad. Entonces, hay varias cosas que yo creo que al tú aprender de finanzas y dinero y negocios también te ayudan un montón para el futuro. Incluso si solamente lo haces por un pequeño ratito, un corto ratito, te ayuda un montón en el futuro en maneras que tú no siquiera te puedes imaginar, la verdad. Ya en el futuro todo esto nos va a servir a mi hermana y yo en maneras que no nos podemos imaginar ahorita, pero en el futuro nos van a servir un montón. Sí, correcto. Bueno, yo ya iba a concluir, pero voy a hacerles una pregunta rapidita. Díganle a los niños o a las adolescentes o a los mamás, a las tías, a los abuelos que van a ver este webinar, porque ustedes no tienen una vida aburrida, porque es que cualquiera dice, se la pasan estudiando y trabajando, pero en realidad la vida de ustedes es así. Yo diría que no, nosotros la verdad, digamos que sabemos manejar cuando tenemos tiempo para nuestras amigas y cuando tenemos tiempo para trabajar con la familia. Y siento que a veces es un poco difícil porque, digamos, como tú dijiste, nos toca cambiar en el carro o tenemos que ir a este evento en vez de ir al cumpleaños, no sé, de un familiar o de una amiga. Pero aún así yo creo que la tratamos de pasar bien porque obviamente quien no se aburre. Sí. Entonces, digamos que si tengo un cumpleaños de una amiga, trato más o menos de ver si puedo salir temprano el cumpleaños o algo por el estilo para poder llegar al evento. Así que siento que sí. O sea, literalmente vamos a ver si el martes que viene podemos ir a la playa con nuestros amigos, porque hace mucho que no los vemos desde que terminó la escuela. Y ahorita que vamos a empezarla, bueno, queremos, ¿sabes? Como más o menos, ¿sabes? Estamos ahorita, bueno, como es mi hermana, yo creo que no tenemos una vida aburrida, la verdad, porque el negocio es súper divertido porque lo hago con mi familia, con mi hermana. Aprender lo hago con ella, voy a la escuela con ella, tomamos casi todo el tiempo las mismas clases. Y no solamente eso, sino que siempre intentamos organizar nuestro tiempo para que todo tenga su tiempo. Tenemos tiempo con nuestra familia, tenemos tiempo con nuestros amigos, tiempo para relajarnos, solamente nosotras dos, solamente un momento para nosotros también, que es importante cuando estás muy cansada, un tiempo para trabajar. Entonces yo creo que lo manejamos muy bien, la verdad, y estoy súper orgullosa de nosotras por eso, porque a veces es algo difícil. Sí, y yo sé que lo hacen así porque pues las veo y las sigo en eso. Gracias nuevamente por acompañarme en esta charla, Alanza y Alana. Y bueno, les deseamos de verdad que en un futuro podamos verlas en la revista Forbes o no, y yo te digo que con esos contactos que están haciendo no está como ni tan lejos que las niñas salgan. Por favor, acuérdense de mí, se los pido. Obvio que sí, no te preocupes. Bueno, entonces, bueno, aquí siguiendo con mi presentación, en vista de la necesidad de los padres tener una guía o tal vez a veces no saber por dónde empezar, eh, desarrollé un libro una colección de libros que se llaman Sembrando Hábitos Financieros. Son 4 libros que van a estar enfocados en las diferentes etapas de los niños y de los adolescentes. Este primer libro, que se titula el primer volumen, Mi primera aventura con el dinero, nos habla sobre esa parte de conocer el dinero, sobre el intercambio, sobre las donaciones, sobre el ahorro, sobre esas bases que una mamá o un papá visionario, que un tío visionario, que un abuelo visionario debe tener sobre los niños. Cómo de manera muy
a nivel de juegos, a nivel de unas interacciones que trae el libro internamente, pueden lograr que el niño comience poco a poco a habituarse a este tipo de cosas como algo súper normal en su vida. Lo elaboré, lo hice viendo desde la necesidad de mi profesión cómo hace falta. En la vida adulta vemos los resultados de cómo hace falta en la infancia tener estos hábitos financieros. Eh, También por experiencia propia, por experiencia con mis hijas, con experiencia con mi familia, sé que sembrar estos hábitos desde temprana edad pueden tener éxito y soy una mamá orgullosa de lo que mis hijas han logrado a sus 22 y 23 años, gracias a que mi esposo y yo tomamos una decisión en la infancia de cómo iba a ser esa educación financiera, en que íbamos a enfocarlas a ellas. Bueno, en resumen, pues sí, hemos hablado hoy del dinero. En realidad hemos hablado de algo mucho más profundo, no solamente de estos hábitos, sino también de los valores y de cómo puede enfocarse en el futuro, saber que no solamente los hijos deben saber que las moneditas o los billetes que le regalamos los tíos o los abuelos o los padres es lo que importa, sino enseñarles también que pueden ser libres, como son Alana y Alanza, construyendo con un propósito su propio camino a conciencia de manera financiera. Siempre he pensado que enseñar a los niños o educarlos desde el punto de vista financiero es amarlos, amarlos en grandes. Entonces, siempre les pregunto, ¿estás listo para hablar de libertad financiera en tu familia? Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas desde el día de hoy. En este QR que está aquí, como les prometí, iba a haber una sorpresa para este webinar. En este QR que está aquí está mi información personal. No, perdón. En el QR está el acceso a Amazon para las personas que deseen adquirir el libro, pero aquí está mi información personal. Está mi email y está mi número de teléfono. Las personas que deseen recibir un manual interactivo con 5 temas diferentes para sus niños menores de 7 años más o menos, sin ninguna molestia, sin ninguna pena, me pueden escribir a ese número de WhatsApp, el 786-762-8571, o mandarme un email a info@silvananogueira.com y con mucho gusto les voy a dar el PDF descargable para que puedan revisar estas actividades interactivas que se pueden hacer con los niños y cómo por medio del juego pueden empezar a crear estos hábitos. Y si desean adquirir el libro en formato digital, ya está en la tienda de Amazon. El QR que está ahí los va a dirigir a eso. Y en el próximo mes de agosto saldrá también en papel. Bueno, ha sido un placer para mí tener esta presentación con ustedes. Ya saben que soy miembro de Latina Pro desde el año 2018. Soy feliz de apoyar esta comunidad donde todos nos apoyamos para tener una mejor experiencia a nivel tanto personal como a nivel profesional, donde van a encontrar el mejor networking del mundo. Y ahora estamos enfocándonos también desde Latina Pro a que podamos tener estos temas que siempre son relevantes en cuanto a las finanzas, los seguros, la marca personal, la parte digital de los negocios. Así que los esperamos en próximos eventos que van a ser anunciados por nuestras plataformas. Muchísimas gracias, Silvana. Estamos felices. Para mí esto es un sueño hecho realidad también de que me acuerdo la primera vez que hablé contigo y que te dije, vamos a hacer este evento vestidito verde y me dijiste, ahí voy a lanzar mi libro. Y miren, la verdad que a veces nos ponemos los tropiezos nosotros mismos porque nada más nos pusimos una fecha, una meta y lo lograste. Súper orgullosa de ti, amiga, de lo que lo lograste, de lo que estás creando y bueno, gracias por tanto amor, tanto apoyo y bueno, tanto conocimiento
conocimiento que nos estás impartiendo. Silvana fue mi mano derecha cuando viene al evento de Vestidito Verde, en toda la iniciativa de lo que estamos haciendo. Así es que gracias en serio por ser la primera de varios webinars que vienen. Y bueno, feliz de poder contar con su feedback, de lo que necesiten, nos pueden contactar por info@delatinapro.com. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales como Instagram, @delatinapro, y también para ver todos nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias a todos, buenas noches o buenos días, dependiendo del día que nos estés viendo, buenas tardes. Un abrazo a todos, recuerden que hoy y siempre unidas somos más. Nos vemos pronto. Bye.